Viendo el programa del jueves de Mariano Grondona, bueno, por un lado los tres candidatos a vicepresidente con un mensaje sólido. Yo creo que fue dura la crítica de los periodistas que decían que había cierta retórica. Yo, la verdad, no sé qué es esa acusación de la retórica. ¿Cuál hubiera sido la opción que estos señores periodistas planteaban? No Grondona, sino los que lo acompañaban. Me parece que exagerado. Pero después de esto, volvimos al tema derechos humanos. Tema que en la Argentina es pendiente no solo por las listas, no solo por el debate, es pendiente por todo, porque hemos escrito poco, porque no lo hemos analizado y porque es una obligación que tenemos de rediscutir ese pasado que es tan próximo, que es tan cercano, y donde, bueno, antes de la llegada de la democracia, antes de la presidencia de Alfonsín, había gente que estaba de un lado y gente que estaba del otro. Yo no me olvido que muchos llevaban una oblea en el coche que decía: somos derechos y humanos. Y a mí, en aquella época, me daba mucha bronca, porque algunos ignoraban lo que eso quería decir, y otros lo sabían. Igual, ponerse de un lado u otro tiene muchos matices. Estamos con Graciela Fernández Mejide, que es diputada del Frente Grande y que además ha sido una luchadora de los derechos humanos. ¿Vos qué sentiste cuando viste el programa Grondona? Bueno, a mí me pareció que estaba mal planteado, desde el primer momento. Sobre todo para el nivel de discusiones en que estamos hoy. Porque creo que vos tenés razón, que se ha discutido poco, en general, sobre todo lo que pasó en los años, estos últimos tan duros, todos los años previos a la dictadura y durante la dictadura. Pero también es verdad que no hay bastante distancia todavía. Entonces, yo no sé. Se necesita más tiempo para poder... Parecería. Sin embargo, hay cosas puntuales que aparecen hoy que sí tenemos que discutirlas hoy. A todos se nos metió en el living de nuestra casa, en la cocina, en el comedor, por la televisión, un ex capitán o capitana, un cilingo, que nos dijo: señores, yo maté 30 personas, las tiré vivas desde un avión, fui a pedirle ayuda a Videla, no me la dio, a mi jefe no me la dio, me absolvió la iglesia, le hablé al doctor Menem, no me atendieron, no me metieron preso, bánquenme. Y te lo estaba diciendo a vos, a mí, a todos los que estábamos ahí paralizados. Yo lo conocía el testimonio, pero de todas maneras me volvió a pegar. Y me parece, pero ya es interpretación, que la sociedad dijo: ¿por qué yo lo voy a bancar? Y todos salieron a decir que alguien explique esta situación. Por eso creo que hoy esto es lo que hay que discutir. Cuando Grondona plantea ayer este tema previo a reaparición de Cilingo, tenemos de un lado a Eve de Bonafini y a Adriana Calvo de Laborde, ambas víctimas, una directa, Adriana, la otra indirecta por sus hijos, que acababan de ser apaleadas, además por la policía. Y del otro lado, dos señoras, una madre de un militar que fue muerto en la lucha antisubversiva, y otra señora cuya hija había muerto por efectos de una bomba, que supuestamente habrían colocado algún, no sé quién. Bueno. Entonces, yo me digo, y en el medio Mignone con la idea de que iba a ser el racional. Era imposible ser racional en ese programa. Esto es lo que Mariano Grondona, que suele ser muy sutil, no se dio cuenta. Porque era de nuevo pretender sacar de los dolores respuestas. Ahí estaba faltando el otro actor. Estaban faltando el actor instituciones, Fuerzas Armadas, que son los únicos que pueden dar respuestas. ¿Qué respuestas se iban a dar desde el dolor al otro dolor? Lo que iba a ocurrir es que se iban a terminar enfrentando esas madres. Y ese enfrentamiento para vos da claridad, o todavía esa claridad es un tema ausente en nuestra sociedad? No puede dar claridad el enfrentamiento entre víctimas.
Yo lo que estoy exigiendo en este momento es, las listas están hechas, Julio, y las listas se hicieron del lado de las víctimas. Incluso se siguen completando a través de la Secretaría de Derechos Humanos porque hay más denuncias. Las listas de los asesinos o presuntos asesinos también se hizo desde el lugar de las víctimas, con los sobrevivientes. Esas fueron a parar a la justicia y por una u otra razón la justicia paró la investigación. Una u otra razón es leyes de obediencia de vida, punto final, y decretos de indulto. Se paró la investigación, por lo tanto el acceso a la verdad por ese camino. ¿Qué nos queda hoy? Hoy nos queda verdades que emergen como forúnculos que explotan a través de los cilingos, los vergés, pedazos de la verdad, muy, muy choqueantes, y unas fuerzas armadas como institución que siguen mirando para otro lado. Entonces, mi propuesta intenta, pero no creo que sea la única válida, y pido por favor que se ayude desde todos lados, intenta, como se dice, salir del laberinto por arriba, ya que no podemos encontrar la salida. Es decir, pedir que den un paso hacia dar el conocimiento de lo que pasó, y cuando nos digan no tenemos las listas, reestructúrenlas. Se puede. Se hizo con los campos de Treblinka y de Auschwitz. La gente se sentaron sobrevivientes, se sentaron verdugos, se sentó gente que quiso ayudar, y se reconstruyeron las listas. ¿Para qué reconstruirlas? Porque me parece que acá lo que está faltando es el gesto que llena estos agujeros, que es el del sentimiento, ya ni siquiera digo arrepentimiento, mira vos, el sentimiento del daño que se causó y la comprensión del daño que se sigue causando con la ignorancia de la verdad. Bueno, lo de Graciela Fernández Mejide tiene solidez y me parece importante porque lo toma desde la sociedad, lo toma desde una necesidad histórica. Patricia Bullrich, yo y muchos peronistas que venimos de un campo progresista tenemos complicaciones con estos temas, no nos resultan fácil. ¿Vos qué opinás, Patricia, no sé si viste el programa de Grondona, pero de este nuevo debate? No vi el programa de Grondona. Yo creo que la sociedad argentina necesita saber lo que pasó. Necesitamos que no solo la familia, sino todos. Yo creo que es muy difícil tener en la historia de nuestra, en la historia de los padres, un desaparecido. Creo que es una instancia muy difícil de asumir durante toda la vida. Creo que el hecho de que cada tanto se planteen las cosas, más allá de que uno las sabe, ¿no? Abre una herida. Si no hubiera una herida en la Argentina, nadie hubiera reaccionado. Si la sociedad no siente que esto es algo que le llega, nadie hubiera reaccionado. Se hubiera tomado como una parte de la historia. Cuando hay reacción, cuando hay argentinos, todos, porque lo ves en la calle, cuando hay tantos argentinos que se sorprenden, se enferman, o nos enfermamos y sentimos que es muy trágico lo que pasó en la Argentina, es porque todavía hace falta que en todos se encarne esta verdad. Entonces creo que lo que hay que hacer es reconstruir la verdad, reconstruir las listas, reconstruir lo que pasó. Y quizás en ese momento la sociedad argentina dice, alcanzaron o sirvieron las leyes que se dictaron o no sirvieron. O por ahí la sociedad argentina dice, si un señor Cilingo o un señor Vergés dicen esto, por ahí la sociedad argentina dice, merecen estar presos. No sé, o por ahí dice, es importante la verdad, dejémosla ahí y pasemos la historia, o pasemos la página de la historia. Pero creo que lo importante es que este sentimiento que aflora en la gente pueda llegar hasta lo más hondo, y que las familias puedan saber si su hijo o su hija era uno de los que tiraron de los aviones,
porque yo creo que eso para alguien que tiene un desaparecido cercano, aunque sea terrible, es importante saberlo, porque no es lo mismo. Y después analicemos si entonces quienes dicen con tanta frialdad que hicieron esto, nosotros queremos que estén libres o no, por ahí no. Y entonces por ahí hay que rever algunas de las cosas que se hicieron. Ayer apareció una carta que la saca tanto Página 12 como La Nación, de la hermana de un desaparecido. Y en esa carta expresa realmente como su último pedido: ¿a dónde llevo las flores? Ocurre que en el momento del juicio a las juntas, la Argentina da un gran paso en transparentar esta historia. Luego, pareciera que la sociedad se toma unos años, y después de esos años, este tema vuelve porque alguno tiene mucha culpa, vuelve porque hay gente que ha quedado realmente fracturada, vuelve porque es muy pesado haber matado, de un lado y del otro. Creo que la confrontación de las Madres de Plaza de Mayo con Famus no es una confrontación lógica. A la larga, la violencia fue una. Hemos discutido tanto sobre esta teoría de los dos demonios, de un solo demonio. Hemos discutido tanto. Yo el debate más serio que vi fue un debate que sacó Página 12. Un debate que planteaba matar al tirano, empezaba, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí, sí, sí. Y en este debate... Y fue prolongado. Que fue prolongado. Era entre Mempo Giardinelli, que contestaba, y Osvaldo Valle. Sí, sí. Y acá estaba el debate de fondo, que era el debate, la violencia, ¿era posible? Yo creo que a esto le falta tanto como discusión de los argentinos, pero a mí me cae muy bien como lo plantea Graciela. Me parece una forma madura de acercarse al tema, porque si acercarnos al tema nos hiciera intuir que retornamos a la violencia, creo que la sociedad un poco se asustaría. No, además, fíjate vos que así como quedaba planteado ayer, y no o en el día jueves, y no fue la intención seguramente de Mariano Grondona, que al final dijo, fracasé. No, pero además la intención que... de Grondona al tirar el tema es una intención positiva, que sí, todos avalamos, pero ¿no? me parece, claro, pero me parece que lo que terminó planteándose, y no fue suficientemente evaluado, que era volver a potenciar dolores de familiares de víctimas. Desde ese lugar se dio todo lo que se podía dar. ¿Qué puede aparecer como no sea? Más dolor y en todo caso crispación, como apareció ayer, se crispó todo. En el medio quedó Emilio Miñones, que es normalmente muy racional, que seguramente estaría mucho en la idea de lo mío, lo hemos hablado incluso, pero se tuvo que inclinar hacia un lado, naturalmente, hacia el lado de Bonafini. Pero cuando en realidad, porque ahí lo que se sentía, por lo menos yo desde el living de mi casa, pedía a gritos, ahí eso estaba mal planteado en el sentido de que no estaba el actor principal. El actor principal eran los que tenían la verdad. ¿Por qué no se hace desde el periodismo? Se avanza hacia ahí. Hay como que se frena todo, siempre. Cuando yo creo, me parece, que hay algunos sectores de las Fuerzas Armadas que por lo menos han evidenciado una intención de ser más abiertos. Yo no sé hasta dónde, llegar hasta dónde, no me atrevo ni quiero, pero quiero que se explore. Quiero que se explore. Cuando sale un comunicado que pasó muy desapercibido de no sé qué sector del ejército, de qué repartición, que le recomienda a Berger que si tiene cosas para decir, la lleve a la justicia, nos está hablando de una intención que hay que explorar. Entonces, si yo me pongo en madre de Pablo, a mí yo sé lo que me sale. Eso me sale la mayor crispación y el mayor dolor. Si yo miro cómo evolucionamos los familiares de los desaparecidos hacia una situación mucho más política, no partidaria, sino política en el mejor sentido, y tiene que ver por el contacto continuo de la verdad. Los que no evolucionaron así
son los que te contestan, como contestó a la Armada, echándolo a Cilingo, por falta de contacto y disposición para la verdad. Ahí llamemos la atención y digámosle, actualícense, porque si no, esto va a salir saliendo traumáticamente, nadie lo va a poder impedir. Las ollas a presión aguantan un tiempo, después salta la verdurita. Patricia. No, me parece que lo que dice Graciela es así. Me parece que es importante que la posición sea una posición de que se sepa y que no se sepa para plantear una venganza. El otro día nosotros trabajamos con Graciela una resolución que salió de la Cámara y creo que por primera vez todos, absolutamente todos, hasta los partidos provinciales vinculados a partidos que estuvieron ligados a la represión, lo votaron, porque era una cosa lógica, porque se estaba planteando algo que no ponía a la Cámara de Diputados de un bando, sino que decía, bueno, acá hay una realidad, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿Cómo la planteamos? Nadie se animó a levantar la mano a oponerse, nadie. No sé si todos votaron, quizás no, pero nadie se animó a decir que no, porque era una cosa tan lógica en la que se está diciendo, si existen listas, pónganlas a disposición. Y si no existen, lo que sí existe son métodos para reconstruirlas, reconstruyámoslas. Después, esto no implica que el hecho de la existencia de la verdad plantee otro tipo de cosas. Inclusive nosotros lo discutimos y dijimos, no pongamos a las Fuerzas Armadas, porque no es lo mismo, o nosotros no queremos involucrar a las Fuerzas Armadas como institución, a los que están hoy, que entraron hace 5 años, 3 años, 2 años, 10 años, que tengan que hacer espíritu de cuerpo con esas Fuerzas Armadas a las que ellos no pertenecieron, ¿no? Porque si no también, ¿qué pasa con los chicos que entran a los colegios militares o a las escuelas de la Armada? Empiezan a hacer espíritu de cuerpo, y nosotros no queremos que hagan espíritu de cuerpo, como que también queremos que los jóvenes argentinos, los jóvenes civiles argentinos, sepan la verdad, pero tampoco hagan espíritu de cuerpo, porque si no volveríamos a dividir hoy a las nuevas generaciones falsamente, cuando las nuevas generaciones tienen que discutir la Argentina que existe hoy, tienen que saber su historia y tienen que saber lo que pasó, todo seguramente para decir, no, ojalá nosotros nunca nos pase esto, ojalá que yo hoy puedo decir que mi hijo vive en un país en paz, y yo cuando tenía su misma edad no vivía en un país en paz. Entonces creo que para esto nos tiene que servir. En lo personal, en la última etapa se vivieron algunas cosas fuertes. Una, la crisis económica, que fue grave. Otra, fue y sigue siendo, pero yo me aliviaba. Pero fue como aparición. El otro tema grave fue la muerte del hijo del presidente. Y a mí me parece que el tercer tema es este que empieza ahora, que es el debate sobre el pasado. Y en lo personal, me parece que frente a la crisis económica y frente a la tragedia del presidente, hubo una solidaridad de toda la sociedad que nos pone en un punto de gran madurez a los argentinos. Esto hace una década no era imaginable. Entonces, bueno, hay una crisis, hay una dificultad, nadie salió a romper, a fracturar, a pedir devaluación. Todos los sectores políticos, por encima de lo que les viniera bien, dijeron primero está el país. Y creo que esto lo tenemos que evaluar como muy positivo para Argentina. Ingresamos a este tercer tema. Quizá si fuéramos maduros y capaces de tirar sobre la mesa este tema sin que generara bronca, fractura, odios o intente generar votos, habríamos dado un paso importantísimo. No, por eso a mí me sorprende, ¿no? Cuando el gobierno dice no nos conviertan en victimarios, porque a mí me parece que el gobierno se plantea en esa posición. ¿Quién lo pone? ¿Cómo un gobierno en el que participa muchísima gente que fue víctima puede pensar que alguien lo puede poner en victimario? Yo cuando sale eso no lo entiendo. No entiendo si aparece como una autodefensa de algo que no hay que defenderse. Bueno, le pasó lo mismo como reflejo a Alicia Pierini, por eso en un programa de radio yo le aconsejé
no compren un pleito que no es de ustedes. ¿No? ¿Para qué? Si ya tienen bastante. ¿No? Más bien, busquemos lo que decía, la salida del laberinto por arriba. Seamos creativos. Y ahí alguien me preguntó en un programa de radio si yo estaría dispuesta a sentarme a reconstruir las listas. Entonces le dije, paremos un poco. Porque siempre se está exigiendo del mismo lado. Entonces, yo puedo tirar una idea que será válida, poco, mucho o no, y puede haber otras. Pero lo que se necesita es que haya algún gesto bien clarito de que hay disposición desde otro lugar. Desde el lugar que se mantuvo como resguardado en el corralito. Después de eso yo veré si soy yo la más indicada o no, o ya estoy recontrasaturada y con desgaste de material. Por ahí, ¿sabés lo que hay que hacer, Graciela, con esto? Por ahí hay que asumirlo desde la democracia. Y por ahí la Cámara de Diputados puede crear una comisión que le pida a todos los sectores todo el material que existe, si hay archivos, si hay microfilms, si hay lo que hay. Si se puede asumir como algo necesario desde la democracia, no desde alguien o desde alguien porque tuvo una víctima o porque si no, obviamente para que yo tuviera o vos o quien sea tendría que haber una designación institucional, si no claro, se sienta el título. Yo creo que sí, que esa es una posibilidad. Hoy veníamos hablando con otra persona en el auto de la posibilidad de que el episcopado en su carácter religioso no mantuviera el perdón sin el paso imprescindible que es el arrepentimiento, porque eso es mantener el error religioso a sus fieles. Entonces, bueno, que hiciera una instancia, que hubiera una instancia ahí, o que el defensor del pueblo recibiera los testimonios aun cuando por ahí se guardara un secreto de la identidad. Yo no sé, creo que no quiero tirar más ideas porque estoy esperando que la tiren desde otros lugares, porque acá el que pestanea pierde, el que está dando la idea después la tiene que llevar a cabo, y me parece que desde este lugar se ha hecho todo en la Argentina. ¿Vos decís desde el lugar de...? Desde el lugar de las víctimas, desde el lugar del dolor se puso todo. Se hicieron los organismos de derechos humanos, se actuó con toda la creatividad, se resistió a la dictadura, se fue al exterior a los organismos internacionales, se crearon formas nuevas, se imaginó la concepción de cómo juzgar el tema de los centros clandestinos, que fue la forma que tomó en los juicios. Eso se fabricó en la CONADEP y ninguno de nosotros de eso sabía, lo tuvimos que imaginar, que el centro clandestino fuera el imán de atracción de los testimonios varios. Todas estas cosas fueron de una enorme exigencia, mucho esfuerzo físico y anímico, ¿no? Y yo te diría, me parece que ahora tenemos derecho a esperar que los agujeros negros empiecen a llenarlos desde otro lugar. Lo de estos dos arrepentidos, con distinta visión los dos, ¿no? Para cualquiera de nosotros era esperable que sucediera, no era lógico que tanta complicidad se eternizara. Alguno antes de morir o ¿no? Y sí, ¿no? Porque yo creo que además cuando desde la perspectiva de ellos, ¿no? Es decir, empiezan a ver, porque cuando vos vivís en un momento de alienación total, que no podés analizar lo que haces, las cosas no las puedes pensar. Yo creo que esto nos ha pasado a todos quienes somos partícipes de momentos duros de la historia argentina. Cuando van pasando los años y te vas alejando de ese momento y lo mirás desde otra perspectiva, ¿no? Y hasta te preguntas, bueno, ¿sirve, no sirve? ¿Qué pasó? ¿Por qué de golpe, en el caso que yo puedo analizar, en el caso de la cantidad de jóvenes que murieron a una determinada edad con un sacrificio terrible? Entonces vos decís, bueno, ponés distancia, analizás las cosas y decís, ¿sirve, no sirve? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo podría haber visto las cosas desde otra perspectiva? ¿Qué hubiera pasado si la historia argentina hubiera sido distinta? ¿Cuánta gente
no hubiera muerto, ¿qué pasa con la Argentina de hoy? Entonces, yo creo que eso te lleva a reflexionar. En este caso, cuando además vos fuiste partícipe de cosas tan terribles, en algún momento a confesarte, ¿no? Por eso creo que existe también en la religión, como decía Graciela, la figura de la confesión, porque existe los hombres que hacen una aberración y violan a una chica y que en un determinado momento no resisten más y tienen que confesar. Y creo que esto es lo que les pasó. No tengo ningún juzgamiento personal porque no los conozco, tengo un juzgamiento de lo que hicieron que es terrible, ¿no? Pero pienso que todos los sectores de la Argentina, todos los que participaron de ese momento, y debe haber muchos ahora que deben de estar diciendo, bueno, ¿yo qué hago? ¿Me guardo esto durante toda la vida? ¿Me convivo con la vida como si nada hubiera pasado? ¿Lo asumo como que estuve alienado determinados años y punto, paro ahí? Creo que no es fácil eso. Y creo que la complicidad sirve, y eludir la verdad y la complicidad sirve cuando vos estás o bajo el terror de que te pueden matar, porque si confesás te matan, o porque realmente seguís alienado y crees que el objetivo sirve. Cuando no tenés más objetivo y cuando no tenés más terror encima, te tenés que desarmar. Además, cuando tenés que agregarle que alguna de esa gente ve a los responsables, a los que les dieron las órdenes, incluso en puestos políticos. En la Cámara nosotros tenemos diputados. Y el tipo que está atormentado por la acción directa, y de repente ve a su jefe sin ningún problema de conciencia, ¿cómo se debe sentir? Ahora, esto que estamos planteando puede vivirse, analizarse y desarrollarse sin que se convierta en una nueva fractura para la sociedad. Yo creo que sí, porque mira, por suerte, esta sociedad, más allá de lo que fueron confrontaciones de sectores en la sociedad en los 60 y 70, violentas, pero que no fue toda la sociedad, sino que eran sectores, no está libanizada como están otras sociedades. Y en todo caso, lo que está sufriendo ahora son sacudidas muy fuertes por el tema económico, social. Y que puede dividir, pero en otro sentido. En otro sentido. En otro sentido. Cuando a mí me dicen, bueno, esto serviría para la reconciliación, yo les digo, qué sé yo, ¿quién está peleado con quién? Fíjate vos que desde el lado de las víctimas no hubo un solo gesto de venganza. Ni uno, ¿eh? No hubo una agresión, y pudo haber la vida. Sí, sí. ¿Por qué no? Sin embargo, no hubo uno solo. Entonces, ¿qué te hace prever que pueda haberlo? Cuando al contrario, cuando se avance con una verdad que es conocida, porque esta es la otra historia. Todos sabemos que los desaparecidos los mataron, los asesinaron. Ahora tenemos la certeza de que 30, que no tenemos el nombre, fueron tirados por ese señor y otros más. Pero hubo otros tantos 30, quién sabe cuántos. Nunca supe cómo mataron a mi hijo, ni quién lo mató. ¿El número cercano de desaparecidos cuál es? El que está registrado con nombre y apellido, número de cédula y todo lo demás, debe estar ahora alrededor de los 11.000, porque se han sumado más en la subsecretaría. Todos aquellos, así como se sumaron en estos años, a lo mejor debe haber más, nunca lo sabremos. Que pasaron por situación de desaparición, aunque sea temporal, muchos más. Y muchos de ellos, por suerte, fueron los que dieron testimonio y permitieron el juicio. Obligaron a la obediencia debida, porque si no hubiera habido semejante cantidad de pruebas, por el coraje de los sobrevivientes, no hubiera habido cómo hacer esos juicios. Bueno, esta es la realidad. Y así como de algunos sabemos lo que les pasó, de pocos, esta historia de cerrar el duelo, los duelos se hacen, son parte de la civilización, vos lo sabés. Antígona peleó con el tirano para poder enterrar el cuerpo de su hermano. Lo que quería era cumplir con el rito, que es el rito de terminación de la identidad.
de una persona. Acá hay miles de desaparecidos que están registrados en los registros civiles como nacidos, que siguen cumpliendo años, que están en los padrones. Nuestro hijo Martín, el más chico, hasta que cambió de domicilio, cuando iba a votar, debajo estaba su hermano. Y esto era cada 2 años, en democracia. Para darte ideas que yo sé que son, y no lo tomen como golpes bajos, esto es lo que pasa. Entonces, bueno, todas las fantasías que se renuevan, yo lo de Silingo lo conocía hace muchos años, sin embargo, porque él no quiso testimoniar, pero lo había contado, cuando lo tuve de nuevo ahí diciendo, ese día otra vez, toda la sacudida y demás, a pesar de que yo sé que mi hijo no estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Esto hay que terminarlo o va a terminar con nosotros. Mal. Yo creo que estas cosas, Julio, sirven para excluir definitivamente un sistema. Creo que para estas cosas tienen que servir. Es lo mismo que si uno dice, en la historia, qué sé yo, de Alemania, uno dice, todos los alemanes fueron responsables. No. Pero sirvió, la verdad sirvió para que nunca más existiese la posibilidad de que vuelva el nazismo como sistema. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que conseguir. Y en un continente que aparecía como que habían terminado todas estas cosas. Sin embargo, nosotros decíamos, hemos logrado un continente con estabilidad económica, hemos logrado un continente con paz, y después vino lo de México, y después vino la guerra Ecuador-Perú, y pasó lo de Fujimori, y vos ves el Paraguay y el ejército sigue teniendo peso, y entonces creo que estas cosas tienen que servir. Chile sigue teniendo al señor Pinochet, que yo digo, exactamente, le va mejor en lo económico, pero uno teniendo. se imagina un personaje como Videla o cualquiera de ellos. Que tienen los senadores designados todavía. Tiene, o sea, uno no lo dice como crítica a Chile, sino como que... Como realidad de algo que siguen arrastrando. De un sufrimiento mayor al que... Entonces yo lo que digo es, esto tiene que servir para que se excluya. A mí me decía, el otro día mi hijo me decía, ¿todo esto pasó en la Argentina? Y si bien, bueno, él vivió afuera del país y nació sabiendo lo que pasaba, era decir, el hecho de que de golpe la verdad le duela tanto y diga quiero otra cosa, creo que eso es importante, creo que eso genera un cuidar la democracia, cuidar la convivencia, no solo la democracia como sistema, cuidar la convivencia de otra manera, y creo que eso nos tiene que servir. Ahora, en esa matanza había una ideología, había un pensamiento sólido, que no está escrito, que no está expresado claramente, que a Dios gracias hoy no debe tener cultores, salvo los 4 o 5 que van a buscar a Onganía para ver. Pero igual Onganía, que era desatino mundial, no era eso. Onganía mató la ciencia argentina en la noche de los ratones largos, pero después no mató a nadie. Pero como esa concepción ideológica hoy no tiene quien la exprese, no tiene vigencia, a Dios gracias, tampoco tiene vigencia la contracara, que es la ideología de la guerrilla, que si uno se pusiera a buscar tiene mucho más escrito, desarrollado, ¿no? Más fundamentado. Más fundamentado, lo cual no lo hace ni mejor ni peor, porque la violencia, una y otra eran, bueno, yo no he, digamos, esta teoría de los 2 demonios no es que esté a favor o en contra, digo, siempre cuando se llega ahí se traba la discusión. Creo que había dos violencias distintas, con 2 formas distintas de expresarse, y que en una había elementos de romanticismo y también de error gravísimo, porque había crimen como fruto de este romanticismo, y en la otra el heroísmo, el romanticismo era mucho menor. Esto que dijo ayer Mignone, no fue una guerra sino una cacería, yo coincido en eso, no hubo tal confrontación. Pero algunos señores creyeron que por esta forma de ejecutar al enemigo se convertían en vanguardia de Occidente. Todos nos acordamos de esta célebre frase. ¿Y cómo sigue, Patricia? ¿Cómo sigue? Yo creo que a mí me parece que es lo que vos decís. Yo creo que esa ideología hoy no existe, y en la medida que las cosas no se van
pasando de generación a generación, creo que lo que queda es el recuerdo o la adhesión casi folclórica. Pero si vos hablas hoy con sectores de las Fuerzas Armadas, por más que tengan quizás algunos un sentimiento más conservador, pero eso tiene más que ver con otro tipo de valores, ¿no? A la defensa de un modelo como el que defendieron o de una ideología como la que se defendió. Yo creo que hay una, es decir, creo que la cotidianeidad de la vida, ¿no? Es decir, el hecho de que hoy las Fuerzas Armadas tengan adentro claro que su vida pasa por otra cosa, pasa por cuidar las fronteras o lo que sea, es decir, cualquiera de las cosas que hacen y desarrollan. Creo que eso se va muriendo y que no existe como ideología. Así que a mí en ese sentido no me da miedo. No veo en la Argentina un intento de militarización ni de civiles ni de militares, un intento de hegemonías. Creo que las hegemonías... La violencia no tiene ideólogos hoy. Yo creo que ni la violencia ni el concepto de la hegemonía, porque la violencia también tiene que ver con el hecho de que vos podés ser hegemónico por sobre el conjunto de la sociedad y destruir al otro. Es decir, la violencia es el instrumento de destrucción de quien está iluminado para tomar el poder frente al otro. Entonces creo que esa idea es la que se ha desarmado. Entonces, fíjate en algo, te voy a dar un ejemplo para marcarte algo que a mí me parece importante. En algo que pasó esta semana pasada y que para mí la Argentina tuvo una posición equivocada, que fue el paso del buque Pacific Pintail por el Cabo de Hornos, ¿no? La Armada Argentina, ¿qué dijo? Yo hago lo que dice la Cancillería. La posición de la Cancillería era hacerse el distraído, dejar que el barco pase. Pero la Armada, ¿qué dijo? Yo hago lo que me dice la Cancillería. ¿Qué hizo la Armada chilena? Dijo, no hago lo que dice la Cancillería. No me importa lo que diga la Cancillería, yo lo quiero sacar a este barco, y dijo, amenazó al barco con que le tiraba, ridículo, porque imagínate que tirarle a un barco con plutonio era suicidarse. Era suicidarse. Pero en estas dos posiciones, no es... ¿Qué se hubiera dicho hace 20 años? La Armada Argentina vende patria. No, yo hoy digo, la Armada Argentina se subordina a la Cancillería. Y, aunque no le guste, porque yo hablé con el almirante que estaba a cargo del operativo y me decía, no estoy de acuerdo, pero mi posición es esta. La otra Armada sigue pensando que tiene, digamos que la excusa, poder frente al poder político. Digamos que la excusa que se utilizó era que las condiciones meteorológicas no permitían pararlo, nos dejan en una indefensión total. Sí. Pero, siguiendo con lo que ustedes planteaban, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, yo pensaba, claro, la época de las fronteras ideológicas, de la defensa de las fronteras ideológicas, era la época pre-caída del muro. Confrontación este y oeste y por supuesto sostenimiento en los distintos campos de batalla de esas posiciones. Eso se acabó. Ahora nos queda el otro problema, que es en la Argentina y en todos lados, es riqueza y pobreza. Esto es norte-sur, y al interior de los países también norte-sur. Y esto es serio como desafío. Y ahí sí que hay que preguntarse cómo van a intervenir, si hay conflictos sociales, las fuerzas de seguridad. Esto es algo que merece pensarse desde lo político, porque vamos a tener otros conflictos. Lo vimos ahora en Bolivia, lo vimos en Jujuy, lo tuvimos el jueves pasado frente a la Escuela Mecánica de la Armada, con la policía que salió con los reflejos intactos a palear gente. Esto, toda la clase política, todos los sectores sociales, debemos ponernos en guardia y tal vez también discutirlo. ¿Qué hacemos? Y hacer prospectiva. Porque un político que comente lo que está pasando, si lo hace bien, es un buen periodista. Un político tiene que prever. Su obligación es prever y tratar de corregir lo que viene mal. Bueno, este es el trabajo que tenemos para adelante. Por eso cuando yo que me metí en este trabajo, cuando siento que me tiran para atrás, me vuelven a la historia, a discutir en una cuestión hasta restauradora, antes del juicio a las juntas, entrar a discutir de nuevo, que si los dos demonios, cuando hubo un juicio acá, que determinó que se cometieron crímenes desde el Estado, que no fue contradicho por nadie, como no seamos dioses y lo demos vuelta,
Yo me pongo muy como impaciente, pero confieso que es una cuestión personal, tal vez de saturación, porque me parece que los problemas que tenemos por delante son duros. Ahora, la relación entre resolver el atrás para poder abarcar el por delante, me parece que es como de diván nacional, ¿no? Sí, señor. Sí, lo que pasa es que es verdad lo que dice Graciela. Esto nosotros ya lo sabemos. El conjunto de la Argentina lo supo durante muchos años cuando salió a la luz. Esto es la confirmación de una realidad dura, pero que en la Argentina se ha sabido. No es que sea nuevo. Todos sabíamos que habían tirado a los chicos o las chicas de los aviones. Claro, quizás no sabías que esa persona ese día tiró 30, pero esto se sabía y nosotros lo sabíamos hace mucho. Y después que la cara de ese señor era la cara del señor que vos podés tener vecino, buen vecino, que te alcanza el diario. No era un patibulario, seguro, no era un ser. Y esto golpea mucho. Perdón, te interrumpí. Sí, pero fijémonos que los libros exitosos de los últimos años transitan por la acusación de frivolidad, el gobierno al costado, arriba, abajo. Pero habiendo temas de este peso, el éxito de las publicaciones transita por otro lado. Hemos pero Julio, esquivado este tema. Yo te digo, yo que viví esa época terrible de Argentina, nunca quisiera ver una película que contara nada de eso, nunca quise leer un libro. Sé lo que pasó, no es que tomé distancia, pero nunca quise ir a ver, no vi ninguna de las películas que salieron, no leí ninguno de los libros, no quise, nunca. Trataba de no leer los relatos en la historia de los juicios, y conozco muchísimas amigos míos desaparecieron, muchísimos. Sin embargo, no quería hacerlo. Era un reflejo, qué sé yo, no sé, de supervivencia, no sé de qué, pero es así. No, yo creo que se le escapan a las cosas que duelen mucho, por eso te decía, a lo mejor hay que tomar, es necesario la distancia para mirar algunos puntos del pasado, o tal vez los tienen que mirar gente que no está tan directamente involucrada, que estando dispuesto a hacerlo con objetividad y con honestidad, puede no exigirse. Volvemos casi al principio, ¿no? No sigamos exigiéndole a quienes más pusieron de su propio sufrimiento y esfuerzo. Cada uno, por el compromiso afectivo, sabe cuánto puede dar. Yo, igual que Patricia, fui a ver las películas, incluso porque muchas veces me invitaban a los estrenos, lo cual era darle un apoyo por la presencia que uno podía tener. Pero si yo tengo que elegir, elijo una comedia. Si me dejan elegir, elijo una comedia, porque necesito respirar oxígeno para seguir. Claro, yo me metí en el infierno, no porque la pasé yo físicamente, sino porque por lo menos 10.000 personas hablaron conmigo de ese infierno. Hay todavía entonces un componente de cercanía histórica que de una u otra manera nos conmueve demasiado como para poder dar este paso que le estamos exigiendo a la sociedad, que es el análisis, ¿no? Sí. ¿Esta es responsabilidad de la clase política solamente o es responsabilidad de toda la sociedad? Yo creo que de toda la sociedad, pero cualquiera que sea dirigente en cualquier sector de la sociedad, político, religioso, económico, sindical, cualquiera que se diga dirigente, tiene más responsabilidades que los demás. Eso está clarito. Yo lo asumo, lo acepto y me hago cargo. Esta sería la distribución de roles que vos planteás. Porque el dirigente justamente se supone que va conduciendo hacia algún lugar. No puede mirar para otro lado cuando le conviene. O cuando es más aliviado. Esto es cierto, es más responsabilidad de aquellos que dicen conducir, que dicen ser dirigentes. Sé que hay una crisis de representatividad, pero hay algunos lugares donde todavía tenés dirigentes. Por eso, por ejemplo, hablaba del tema de los obispos,
creo que hoy, me parece que hay mejor disposición en muchos de ellos, existe desde lo religioso, no importa qué religión sea, la responsabilidad de decir la clásica resolución de la Iglesia Católica con el tema del pecado, tiene que haber una confesión, un reconocimiento del error, tiene que haber un propósito de no repetirlo y tiene que haber una reparación. Sí, yo creo que la dirigencia tiene la responsabilidad de encauzar estas cosas por un camino correcto. Es decir, si nosotros creemos, por ejemplo, que de esto se puede salir en enfrentamientos, hay que encauzarlo para que esto no pase. Si del ocultamiento de la verdad se cree que puede haber venganzas, hay que encaminar la verdad para que no pase. Creo que lo que hay que hacer con estas cosas cuando surgen, así como me gustó la definición de Graciela, como forúnculos que de golpe, ¿no? Es decir, sacan todo afuera, creo que lo que hay que hacer es, bueno, pensar cómo se cura, ¿no? Es decir, y creo que esta es la responsabilidad. Por eso yo te decía hace un rato que había cosas del gobierno que no entendíamos. Decía, yo no soy victimario. Nadie, ¿cómo alguien puede pensar que este gobierno es victimario? Nadie. Entonces, hay veces que no... Claro, porque si esto sale de un determinado sector, el gobierno piensa que automáticamente se lo ataca, y no se puede pensar esto. Y si este sector, o si un determinado forma de hacer periodismo, lo que sea, lo piensa así, creo que también se equivoca, porque también se aísla, porque no... creo que justamente cuando salen estas cosas y la gente percibe que atrás de esto hay una intención política, da vuelta a la página y no lo lee más. No lo lee más. O sea que lo que no puede existir ni como duda es el hecho de que alguien intente juntar votos a partir de este planteo. No puede haber uso político. No puede haber ningún uso político sobre lo que es precisamente una tragedia, ¿no? Sobre ninguna tragedia puede haber uso político. Cualquier uso político de una tragedia, yo me negué siempre, y lo hablo solamente, en muy pocas oportunidades he hablado de mi hijo, negué siempre a que me quisieran poner ese error. Porque yo siento, me revuelve el estómago directamente, no puedo, porque si no sería como pensar que uno utilizó la desgracia para tener un protagonismo. Yo trabajé en el terreno de los derechos humanos, tal vez llevada a él seguramente por esta situación, no sé si lo hubiera hecho o no en otras circunstancias, pero no dejé que se usara mi vida privada para esto. Y algunos, como el y la caso gente lo percibe, de un amigo común, Augusto Conte MacDonald, no pudo superar este paso. No. Y teniendo lucidez, teniendo protagonismo, teniendo una gran entrega a esta causa, Augusto termina quitándose la vida a él porque no puede. Patricia, aunque sea costoso, tratar de hacer una síntesis de esto que estuvimos charlando. Sí, yo digo, por un lado espero que estas cosas surjan como necesidades de personas que no pueden seguir conviviendo con esto. Espero que no haya nada más atrás, ¿no? Cuando salió Vergés, a mí no me gustó, no me gustó, me olí mal, no me pareció tan natural, no sé, quizás es absolutamente subjetivo, no lo puedo definir. Por eso digo, espero que sea nada más que la confesión de gente que no puede vivir con lo que protagonizó y con las cosas aberrantes que se hicieron. Espero que seamos capaces de encauzarlo para salir fortalecidos en una Argentina que a pesar del dolor pudimos superarlo y estamos quizás con otros problemas graves, pero que esto lo superamos y que hemos logrado erradicar el hegemonismo como concepto de nuestra vida política. Y espero que si alguien lo quiere utilizar electoralmente, la gente sepa responder. Yo, como creo en la gente, creo que no hay que preocuparse cuando alguien quiere usar algo electoralmente, porque creo que la gente reacciona muy naturalmente. Graciela. Bueno,
A mí me parece que cuando aparecen personas como Scilingo, y yo también discrimino igual que Patricia, a lo mejor prejuiciosamente, en el caso de Vergés, tienen que ver con ciertas características psicológicas de quienes fueron capaces de hacer esas cosas. Necesitan protagonismo. Por eso yo estoy pidiendo la respuesta institucional. Porque si no, vamos a estar siempre a merced de los golpes de efecto de quienes necesitan un protagonismo especial, porque no se lo bancan para adentro. Entonces yo no sé a qué patologías diferentes pueden responder estos forúnculos que explotan. Solo desde lo institucional esto se puede corregir. Estoy totalmente de acuerdo en que, y además voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que lleguen estos mensajes a donde tienen que llegar, y ojalá sean escuchados, y ojalá haya una buena reacción acorde con la que está teniendo la sociedad, que no es tan mala en general. Bueno, el tema difícil, complejo, porque es nuestro pasado, pero también como arrastre es nuestro presente, los derechos humanos. Patricia Bullrich y Graciela Fernández Mejide creo que lo han encaminado muy bien, lo han puesto en el lugar de una necesidad histórica de nuestra sociedad, pero lejos de toda apreciación de rentabilidad política y mucho menos aún de fractura de la sociedad. Estos riesgos tienen que ser separados, dejados de lado, pero la obligación de buscar una respuesta sigue estando hoy más presente que nunca. Gracias.